Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un día más que andamos sumando estos pasitos cortos, pero teniendo la vista muy larga para construir la senda de nuestra historia de comunicación social. Ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y paseamos. Y aquí nos tienen, aspirando a intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Y además, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo a modo de caja de resonancia a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho están, dicen y además hacen como nuestras invitadas de hoy. Así que mientras continuamos haciéndonos compañía, nosotras desde aquí y ustedes desde allá, les seguimos agradeciendo siempre cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas al trasladarnos el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar que no oír, y yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y los compañeros de esta gran familia clandestina que crece a ratos y que anda por Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Radioactividad en Granada, que ya lo he dicho, pero volvemos a decirlo, la red radiofónica Nosotras en el Mundo desde Argentina, Madrid, El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Bueno, y no crean que voy a olvidarme de repetirles mi eterna propuesta antes de continuar con el programa, en absoluto. Les vuelvo a invitar a reflexionar sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios. En definitiva, de los medios de comunicación de proximidad, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi interés no es otro que intentar que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Los eufemismos son las armas con las cuales se libra una batalla para moldear una sociedad en la que cada campo de la actividad humana está siendo invadido por figuras retóricas y por hablas que están tremendamente burocratizadas, en las que lo único que importa es el nombre que se da a las cosas para que parezca que no son lo que en realidad son. Así que maternidad subrogada, gestación por sustitución, gestación subrogada y cualquier otro sustantivo y adjetivo calificativo que inventen no dejan de ser eufemismos que oculta el contrato de compraventa de un ser humano, dándole una pátina tecnocientifista y sanitaria a una práctica que no es más que la explotación reproductiva. Llamémosle vientres de alquiler y entenderemos mejor de qué va todo esto.
Ya no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar. Y mientras tanto, desde nuestro programa intentaremos seguir ejerciendo eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, también la sororidad, inunden el verbo y el hacer de las gentes, y más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y más todavía quienes nos gobiernan en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Por supuesto, cada uno y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y aquí con José Trigos al control del sonido, quien les habla, quien les está hablando en estos momentos, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, 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 suena en mi cabeza. Tus palabras están huecas. Miau, miau, me parto con tus chistes. Río con la boca llena. Me hablas con miedo, tan guapo, tan desnudo, tan rastrero, tan seguro. Si eres tan valiente, préstame tu vientre. Nuestras invitadas de hoy son dos mujeres feministas que casi a la voz de ella detectaron esa trampa que supone para las mujeres y que han venido a llamar maternidad subrogada. Y bueno, se pusieron manos a la obra para luchar en contra de ello. Nuria Coronado Sopeña, una de ellas, es periodista, conferenciante y formadora en comunicación no sexista. Además, es autora de Mujeres de Frente y Hombres por la Igualdad, de la editorial Lo que no existe, Comunicar en Igualdad, del Instituto Canario de Igualdad, y documentalista de Amelia, Historia de una lucha, de la editorial Serendipia. Pero además, como no podía ser de otra manera, ha recibido el Premio Atenea 2021, un galardón que otorga el Ayuntamiento de Alcobendas desde hace 3 décadas a personas o entidades y organismos también que contribuyen de manera relevante a la defensa de los valores que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. Y luego tenemos a Berta García, que ya me dirás, Berta, lo que significa esa de Berta O, punto, luego me lo cuentas. Docente y representante de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, RECAV, en CIAMS, que es la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva, de la que es además copresidenta. Una organización que está presente en 13 países y además está integrada por más de 40 organizaciones feministas y de derechos humanos, así como por asociaciones que no están formalmente constituidas, es decir, que no están legalizadas, que es como lo entendemos coloquialmente, pero también por personas a título individual, o sea, casi nada. Bienvenida seáis a Clandestino, Nuria y Berta.
Pues bien halladas. Muchas gracias por la invitación. Las gracias a Buenos vosotras. días. Hola, Buenos Berta. días, Isabel, Nuria. Muy buenas. Estoy encantada de estar aquí con vosotras esta mañana, La que está con ahí el público soy que yo. nos escucha. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, vámonos al lío porque tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque realmente el tiempo en la radio, eso que dicen que es oro es verdad, y además es que se nos pasa volando, por lo menos a mí me sucede. Vamos a ver, Nuria y Berta, esto va para las dos, por ir conociéndonos un poquito más, ¿eh? A ver, es obvio que eso que llaman maternidad subrogada no es feminista en absoluto, pero también es cierto que las feministas tenemos un montón de asuntos contra los que luchar, asuntos que, sumados todos, sustentan en definitiva este sistema patriarcal que pretendemos hacer caer todas y cada una de nosotras. Y precisamente por ser tanto los frentes que tenemos abiertos, unas nos especializamos, por así decirlo, en unas cuestiones y otras en otros asuntos, más o menos, y dicho así a grosso modo. Pero ¿por qué no nos contáis, las dos, cómo fue que asumisteis la lucha contra la explotación reproductiva y la hicisteis vuestra? Pues si quieres comienzo yo. 1.000.000 de gracias de nuevo y además apabullada por toda esa buena gente que nos va a escuchar después de toda la lista que has nombrado. Así que vamos a intentar hacer lo que yo creo que como periodista tengo y cualquier profesional del medio tendría que hacer, que es contar la verdad, porque de eso se trata, de hacer periodismo, no de contar historias, sino de contar y destapar verdades que no se quieren que se conozcan, ¿no? Y precisamente, como tú bien has dicho, la explotación reproductiva que tenemos las mujeres por el hecho mero de nacer mujeres es uno de los temas que tiene que estar en la agenda, que parece que como nos están moviendo por otros intereses para que nos olvidemos de estos temas, no se nombran, ¿no? Y yo, bueno, me he propuesto ser un poco la luz, ¿no? Ante tanta oscuridad que nos quieren vender, ¿no? Y para evitar que los medios de comunicación se conviertan en la propaganda y nos convirtamos, pues ya que nos llamamos medios de comunicación y de información, de informar para formar a esta sociedad para que piense y para que no sustente con la mentira esa vulneración de los derechos de las mujeres que son los vientres de alquiler en definitiva. Uh-huh. ¿Y Berta, en tu caso? Yo empecé preguntándome qué era eso de maternidad subrogada cuando lo veía en las revistas, estas que vemos por ahí portadas en los kioscos o vamos a la peluquería y nos encontramos que las celebrities habían tenido hijos por maternidad subrogada. Y yo me preguntaba, bueno, por ejemplo, el primer caso que me chocó fue el de Michael Jackson, ¿no? No se decía que sus hijos eran fruto de maternidad subrogada, pero resulta que la madre no aparecía, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y bueno, ¿y dónde está la madre? Porque parecía ser que eran hijos suyos y de su esposa, que era su antigua asistente personal, pero que ella no era la madre. O sea, un barullo ahí que me llevó a hacerme muchas preguntas, ¿no? Aquí a nivel ya así de España, pues el caso de la baronesa con las dos niñas, y yo empecé a preguntarme, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Entonces empecé a indagar y me di cuenta de que ahí había una madre que se había borrado, o sea, y me pregunté, ¿y por qué? Y esto. Entonces ahí empecé a indagar y a tomar posición, a concienciarme, pero no tenía todas las piezas encajadas para hacer un análisis, una interpretación feminista, hasta que salió el manifiesto No somos vasijas. El manifiesto No somos vasijas vino a iluminarme, ¿no? A encajar todas las piezas. Si bien en ese manifiesto falta la parte que concierne a los niños y las niñas nacidas de esta práctica, ¿no? Porque el manifiesto No somos vasijas está centrado en el borrado de la madre y en la explotación reproductiva de las mujeres. Ahí falta la segunda parte, que es la que concierne a los bebés nacidos de esta práctica, pero bueno, eso ya lo fui encajando
más adelante. En principio mi lucha era como muy solitaria, ¿no? En redes sociales. Después empecé a colaborar con la plataforma Stop Vientres de Alquiler hasta 2018 o 19. Después ya entré en la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución o Explotación Reproductiva Mejor. Ahí fui representante de la Red Española contra los Vientres de Alquiler y en este momento pues sigo en la coalición, segundo mandato como copresidenta. Bien, el trabajo que tenemos es enorme porque es una coalición a nivel internacional. Entonces estamos siguiendo todo este fenómeno a nivel global y llevamos a cabo muchas acciones, tenemos muchísimas iniciativas, hacemos divulgación, en fin, el trabajo es enorme y ahí estoy. Que no es poco, que no es poco, bueno, lo que estáis haciendo las dos, la verdad. Nuria, una cuestión que quería plantearte tú. Antes, cuando hacía la entradilla al programa, hablaba de los eufemismos y del uso y abuso que se hace de ellos para intentar desviar la atención, suavizando ciertas cuestiones que no se querían abordar directamente o simplemente para no llamar la atención sobre ellas, ¿no? En este caso, son muchos los eufemismos que se utilizan para evitar decir explotación reproductiva o vientres de alquiler. ¿Existe realmente un debate sobre este asunto, sobre cómo denominar este fenómeno que decía Berta o esta práctica? Y bueno, teniendo en cuenta que tú conoces de primera mano también el escenario internacional, aunque sea por ir haciendo estudios, análisis, seguimiento junto con Berta y otras compañeras, en caso de existir este debate, ¿se da de la misma forma en los demás países? Bueno, esto también nos lo podrá comentar Berta ahora después. El debate, desde luego, está, y no es de ahora, lo venimos denunciando siempre. El movimiento feminista está por delante de la política, ¿no? De esa otra política que muchas veces se olvida de siempre de nosotras, de las mujeres. Y en ese eufemismo yo creo que lo primero que tenemos que decir es que en España es ilegal, por más que nos quieran vender con ese discurso propagandístico, se olvidan de que es ilegal, ¿no? Pero lo que tenemos que ir es aquí de la cuestión de que la gestación subrogada, los vientres de alquiler, la explotación reproductiva, siempre es una violación directa a los derechos humanos, esté o no vinculada también a la explotación sexual, porque esta es otro punto, ¿no? Con el que nos estamos encontrando. Y lo que hay detrás, el verdadero quid de la cuestión, frente al que tenemos que luchar y que nos resulta tan difícil, es que hay un poderoso lobby, un poderoso y sucio negocio que tiene nada más y nada menos en sus manos unos 6.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo van a querer dejar de llenarse los bolsillos sin importar que estén pisoteando los derechos humanos de esas mujeres pobres? Porque siempre es la necesidad y la precariedad la que obliga a las mujeres a embarazarse y a quedarse huérfanas o a quedarse sin esos bebés que tienen, porque son absolutamente pobres, ¿no? Y hablamos de cifras mareantes que yo no sé, porque por más que las digo, no sé cuánto puede ser, pero es mareante, ¿no? De 27.500 millones de dólares en 2025, ¿no? Lo que va a suponer que, además, con un momento tan complicado como el que estamos pasando, como el de la COVID y la post-COVID, cuando las mujeres nuevamente siempre negativamente afectadas en el mercado laboral, cuando no puedan recurrir, no encuentren o no tengan directamente que llevar a la boca de sus hijos, ¿no? Pues tengan que recurrir en esos países pobres a embarazarse para tener hijos. Es que por más que lo digamos, es que un embarazo, cuando tú hablas de la subrogación, ¿no? Es como tú te puedes subrogar a una hipoteca, tú te puedes subrogar a algo que compras, pero ¿cómo te puedes subrogar a un derecho natural que tenemos las mujeres por naturaleza? ¿Hasta qué punto estamos edulcorando ese lenguaje para no hablar de esa brutalidad de explotación reproductiva que se produce en esas mujeres, ¿no? Y cómo además las clínicas de fertilidad se están frotando las manos mientras no se están hablando y no se está reflexionando
de las causas, ¿no? Que por las que esas mujeres tienen que acabar y tienen que recurrir a esta explotación reproductiva. Creo que eso es muy grave, ¿no? Además es un fraude de ley también tolerado aquí en España porque no se quiere poner de verdad puertas al campo, ¿no? Sabemos que tenemos un código penal y sabemos que tenemos una ley que está permitiendo que se entre por la puerta de atrás a esos bebés que se compran, ¿no? Que son bebés comprados y son madres explotadas reproductivamente. Berta, sí, y el debate a nivel internacional sobre el nombre, ¿cómo le llamamos? El debate, bueno, claro, vamos a ver, existen, por lo menos en España, más que en otros países, existe un debate sobre el nombre, porque, por ejemplo, a los que compran bebés no les gusta que se llame vientre de alquiler. Y nosotras decimos que la gestación no se puede subrogar, que es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, claro, existe ahí un debate. No se puede subrogar, es una función biológica de las mujeres. Y como tal función no se puede subrogar a otra persona, no se puede ceder la gestación, como no se puede ceder la respiración o la digestión. Yo no te puedo pedir a ti que me subrogues tu pensamiento, yo no te puedo pedir a ti que metabolices por mí. Entonces, esto es difícil ponerle nombre a una falacia, a una mentira, y por eso existe este debate. En realidad, llámese como se llame, vientre de alquiler, gestación subrogada, gestación por sustitución o gestación solidaria, que es el último nombre que nos venimos a encontrar, en realidad diríamos que es un fenómeno paranormal. O sea, no existe realmente, porque no se puede subrogar una función biológica. Ni la medicina ni la biología han hecho todavía posible que una persona pueda subrogar a otra ninguna función de su cuerpo. Aquí de lo que se trata es simplemente de encontrar un nombre a la legalización de un delito. El delito del robo de bebés o de la compra de bebés que hemos tenido hasta bien entrados los años 90 en España. Bien, pues cuando ese delito dejó de ser impune tanto en España como anteriormente en otros países, ¿qué pasó? Pues que se vino a inventar esta fórmula para legalizar aquella codicia secular por el bebé recién nacido. Y esto se ha llevado a cabo en unos cuantos países en el mundo, mientras otros países estamos resistiendo para que no penetre en nuestra legislación, obviamente. El país de donde surge esta práctica es precisamente Estados Unidos, que es el único país del mundo, y esto quiero dejarlo muy claro. Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, ni la Convención, la CEDAW, que es la Convención, contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Es el único país que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño ni la CEDAW a la misma altura que el Vaticano o Sudán del Sur o Somalia. Y de ahí se ha expandido este invento a todo el mundo. Bueno, a algunos se intenta expandir porque la industria y los lobbies tienen en sus manos un filón en las mujeres pobres además, que es más grave todavía. El extractivismo de nuestra capacidad reproductiva y de nuestros hijos e hijas. Madre mía. Para convertirlo en un mercado. Berta y Nuria, las dos, porque las dos conocéis bien también. ¿Cuál es el perfil de personas que gastan estas cantidades ingentes de dinero de las que ha estado hablando Nuria para haber cumplido su deseo de ser padres o madres? Veréis, quiero hacer una puntualización.
Estoy utilizando términos economicistas puros y duros, aunque me provoca arcadas el hablar, el mezclar, el meter en la misma frase bebés, niños, niñas, dinero, porque a la postre es lo que es. Y creo que tenemos que decirlo así abiertamente y dejar de edulcorar las historias, que desde luego vosotras no lo hacéis, porque esto no es una tontería y porque estamos obligadas ética y moralmente en el lugar donde nos encontremos también a plantearlo tal cual. Dicho esto, ¿cómo está el mercado ahora mismo y cuál es el país donde se ofrecen más facilidades, que ya lo ha comentado, legales, que ya lo ha comentado Berta, pero facilidades de las que no son legales? Es decir, porque no solamente se va a Estados Unidos a comprar bebés y a encargar bebés, para que se produzcan estas transacciones comerciales de compras de seres humanos. ¿Cuáles son los países que en el entorno de Estados Unidos facilita el trasiego de niñas, de bebés, de un lado para otro? Isabel, respondiendo a esa primera pregunta de cuál es el perfil de los compradores y las compradoras, es directamente, como dice nuestra compañera Nuria González, es de mala gente. O sea, una persona nunca puede pisotear los derechos humanos de otra para hacer realidad sus sueños, ¿no? Es gente que está por encima del resto del mundo. En uno de los reportajes que hice precisamente con Nuria en su día, que se llamaba Cuando lo que te compras es un bebé para la revista Público, para el diario Público, bueno, pues lo que hizo Nuria es infiltrarse en una de las clínicas. Es que no nos tenemos que ir a Estados Unidos o no nos tenemos que ir lejos, es que el negocio lo tenemos aquí mismo, en España. Y España es la que da puerta a que luego, a través de todas estas clínicas y todas estas agencias intermediarias, que son las que realmente se llenan también su dinero, porque luego a estas mujeres les llega como máximo un 5% de lo que cobran, ¿no? Y hablamos con estos términos tan feos, ¿no? Y estas clínicas permiten, cuando tú vas como clienta, porque lo que haces es comprar, firmar un contrato, por más que no te guste aquello que estás haciendo, te dicen que lo que hacen es que quitarle el derecho a esa mujer para dártelo a ti porque tú tienes dinero. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, para enmarcar todo, ¿no? Tenemos que hablar de que es mala gente, es gente que cree que el deseo tiene que ser derecho, cuando no, el derecho tiene que ser realmente lo que marque y lo que genere que no haya esa desigualdad, ¿no? Por ese mundo en el que estamos, ¿no? Y es así de duro. Y Estados Unidos era el principio, pero ahora mismo el low cost, el economato low cost de fabricación de niños y niñas, porque es así como lo tenemos que ver, lo tenemos en Europa del Este, en Ucrania sobre todo, y en países del entorno ruso, porque allí las mujeres tienen una precariedad horrible y nos estamos encontrando con pueblos enteros donde las mujeres, por esa propia pobreza, donde no tienen ni siquiera un salario mínimo del propio Estado, donde no tienen cómo mantener a sus propias familias, tienen que explotar ese mercado de los huevos de oro para toda esta gentuza que no pueda llamarse de otra manera, ¿no? Y ahora mismo nos estamos encontrando con esta parte del globo. Pero bueno, no nos dormamos en los laureles porque podemos vernos aquí si las cosas van como van, ¿no? Esperemos que no. Mira, Isabel, lo que se necesita es no tener conciencia y dinero, y tener dinero, ¿sabes? O capacidad para financiarse, porque los bancos también están ahí detrás, ofreciendo a través de las agencias capacidad de financiación. O sea, y es increíble porque el mercado que conocemos, así el low cost, está siendo desplazado desde Ucrania a México. Y entonces, mirad, es realmente un submundo que no os podéis imaginar. Más allá de lo que es la legislación, luego por debajo y soterradamente hay un submundo de captación, hay un submundo que, bueno, conocemos porque hay personas infiltradas, ¿no?, en estos grupos, donde acuden pues tanto los que quieren comprar un bebé como las reclutadoras de mujeres, como las propias mujeres. Y estamos viendo
que hay españoles ofreciendo 3.000 euros a mujeres mexicanas, 3.000 euros por el embarazo, el parto y el bebé. Imaginaos, o sea, van ahí a esos foros como quien va de rebajas, a ver quién me lo ofrece más barato, a ver cuál es la mujer más necesitada, que me lo ofrece más barato. Y he visto ofrecer 2.780 euros por todo. Imaginaos lo que es esto y en qué situación de precariedad se tienen que encontrar estas mujeres realmente para poder aceptar esa cantidad que solamente les sirve para salir ellas adelante y su propia familia, porque suelen tener 2, 3, 4, 5 hijos que tienen que sacar adelante. Y eso es lo que las lleva a un embarazo tras otro, un embarazo tras otro. Es increíble el tema en México, es escandalosísimo. He visto cosas cómo captan a mujeres, o sea, en estos foros entran mujeres explicando, bueno, es que he tenido un problema el año pasado en el último parto, estuve a punto de desangrarme, me tuvieron que reanimar 3 veces, entré en UCI, a punto estuvieron de extirparme el útero porque era el que provocaba la hemorragia y claro, yo ahora necesito ya otra vez volver a llevar a cabo un procedimiento. ¿Creéis que va a ser peligroso? E inmediatamente esa mujer desaparece del chat, es decir, ya es captada por una reclutadora y lleva con ella una conversación aparte, una conversación que tú no ves, una conversación privada. Y seguramente, bueno, pues le dirán, uy, mira, como, pues nada, adelante, vamos a hacerlo y ya está. Les han ofrecido, y lo he visto con mis propios ojos, cosas increíbles. Por ejemplo, tener, es que hay un papito que tiene VIH. Entonces, y preguntar las mujeres, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Será peligroso? ¿No será peligroso? Y dicen, no es peligroso. Bueno, pues yo lo necesito, y ves que se ofrecen 4 o 5 mujeres que no conocen realmente el alcance del problema, aunque les digan, otra a lo mejor le dice, cuidado que eso puede ser peligroso, pero inmediatamente, ¡zas! Ya hay una que es captada. Ese tema ya no se vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque tú sabes que la conversación se está llevando a cabo privadamente. Madre mía de las cosas que hay que no sabemos. Y fíjate tú, con las campañas estas que hablabais, ¿no? De los lobbies, que nos lo pintan todo así como, no, bueno, hablaremos ahora después de los mitos que hay en torno a esto. Si os parece, vamos a hacer una breve pausa para escuchar una canción cargada de mensaje. Vamos, es que cada verso es un dardo que da en el centro de la diana. No en vano, su autora e intérprete, Patricia Sornosa, ha hecho del feminismo la materia con la que nutre todos sus desternillantes monólogos. Sabemos que es monologuista, satírica, mordaz, y bueno, ella lo que nos cuenta es todo lo que nos acontece a las mujeres por el mero hecho de ser mujer, como estábamos diciendo. Desde luego, es cierto que el personal estilo que tiene Patricia se aleja muchísimo de la corrección política, que ya nos va bien que de tanto en tanto aparezcan estas perlas entre medio de la nada, ¿no? Escuchemos pues a esta cómica valenciana abordando el tema del que hoy estamos hablando aquí con su canción, la canción de la subrogación. ¿Pensáis que todo tiene un precio? ¿Incluidos los seres humanos? ¿Sí? Pues os dedico esta canción. La canción de la subrogación. Gestación subrogada, la que tengo aquí colgada. Men, llámala bien. Útero de alquiler de una mujer que no tiene pa' comer. Vas de padre respetable, pero ya ves, no eres más que un comprador de bebés. Sabemos bien quién eres. Un cerdo explotador de mujeres. La afiliación, eso es un lío. Yo rapidito lo deslío. Hongos, niños o pólipos, tío.
lo que sale de mi coño es mío. Llámalo por su nombre, hombre. Esas mujeres tienen hambre. Te canto como la Natiquila. Después de haber escuchado a Patricia con este brutal tema musical, si os parece, podemos comenzar a romper los mitos que hay en torno a esta práctica. Uno de ellos es la voluntariedad o el altruismo de la mujer que se presta a estas prácticas. Esto me suena también, y al hilo del libro de Amelia Tiganús, del que Nuria ha sido documentalista, a la voluntariedad en la prostitución. ¿Por qué siempre se considera que la mujer es explotada? Mejor dicho, que las mujeres explotadas de una u otra forma lo hacemos todo de forma voluntaria y altruista, porque somos mujeres y somos el centro del amor universal y además quienes defienden esta práctica pues hablan de esa voluntariedad y de ese altruismo. Bueno, pues porque esto reposa sobre un estereotipo sexista, ¿no? Y también sobre una jerarquía sexista que nos supone a las mujeres entregadas, sacrificadas y principalmente ponemos en el centro a los demás, ¿no? Bueno, pues como se supone y que todas somos así y además es así, se nos construye y se nos socializa, pues también tenemos que entregar a nuestros hijos y parece la cosa pues como más normal. Oye, si ella quiere, oye, pero por favor, dejadnos ya. No, es que nos estáis pidiendo por encima de nuestras posibilidades. Vamos a ver que no es que ella quiera, es que tenéis que dejar ya en paz a las mujeres, y tenéis que dejar ya de legislar sobre cómo explotar nuestros cuerpos. Que haya madres, ay, yo sería capaz de sacrificarme por mi hija y traerle un bebé al mundo para que ella sea feliz, o por mi hermana. Claro, es que tú sabes la violencia de esa práctica, sabes el riesgo que corres con esa práctica. Lo primero, con la estimulación ovárica, la hipermedicalización, el embarazo de riesgo, que es ya de por sí este tipo de embarazos, el parto, todos los riesgos de preeclampsia, de diabetes gestacional, también de hemorragia durante el parto, en el posparto, el parto inducido, las cesáreas. Todo esto es una cuestión que pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud física y psicológica, y también la del bebé. Por lo tanto, ese altruismo, por favor, vamos a ver, realmente además el altruismo no existe. Vamos a ver, es siempre está compensado o pagado de alguna manera, siempre. Las legislaciones, por ejemplo, de Canadá o de Grecia o de Gran Bretaña, todas las que contemplan el embarazo, la gestación altruista, todas contemplan una compensación. Y también en la manera de pasar el dinero por debajo de la mesa. Una compensación que no es menor, ojo, que por ejemplo en Grecia son 12.000 euros. Que a una mujer que no tiene recursos le resuelven muchas cosas. Imagínate que estás a punto de ser desahuciada, o que no tienes trabajo para sacar adelante tu vida. Pues esos 12.000 euros le resuelven una barbaridad, como los $22.000 que les ofrecen a las mujeres canadienses. Esos $22.000, hay muchas mujeres que no los ganan en un trabajo en todo el año. Sobre todo mujeres migrantes, sobre todo en trabajos precarizados, feminizados. No se ganan esos $22.000 al año. Por lo tanto, siempre, aunque se diga que es altruista, siempre hay una compensación que puede ser mayor o menor, y siempre hay dinero por debajo de la mesa. Uh-huh. Nuria. Es que, Isabel, esa libertad en realidad es un contrato de esclavitud, porque es lo que es mientras se inicia hasta que se acaba el proceso. Es que tenemos que hablar de lo que es,
y de esa vulneración donde siempre la mujer es la que pierde todo y siempre los compradores, por ese dinero y por ese deseo, están por encima de ellas. Podemos hablar de contratos que hemos estado viendo y que nos han llegado, donde la vulneración es tal que la mujer vuelca todo su ser, vuelca sus datos personales, su biografía médica, para que esté a disposición de los compradores, y ahí estamos ya vulnerando el principio de la intimidad y la confidencialidad, ¿no? Que tendríamos todas y cada una de las personas en un procedimiento médico, ¿no? Pero a la madre de alquiler puede que ni siquiera conozca a los compradores o conozca pocos detalles de ellos. Además, se le exige que no fume, que no bebe, que no mantenga relaciones sexuales, no puede tomar medicamentos por su cuenta, no puede viajar, no puede mudarse de su domicilio sin el permiso, ni siquiera puede hacer cosas como teñirse el pelo o exponerse a productos químicos como insecticidas o productos de limpieza, o utilizar cremas y productos cosméticos. Ni cuidar de sus propios hijos e hijas. Ni cuidar porque Sí, efectivamente, las si, arrancan por ejemplo, de sus hogares y las llevan a esas granjas donde están como granjas de bebés, ¿no? Y de madres explotadas para que estén vigiladas totalmente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un nene, una nena con una otitis que tiene una infección, no puedes cuidar de tu propio hijo, ¿no? Inmediatamente se te aparta. Porque lo que se intenta es preservar que no haya ningún tipo de riesgo en ese embarazo de por sí riesgoso. Y entonces, en cuanto hay en el hogar un problema, pues eso, una otitis, una fiebre, se la saca de ahí. Sí, sí. Fijaros las cláusulas leoninas, ya no solamente por esa explotación que se está dando, que es que hasta les niegan el que puedan convivir con gatos por ese daño que está diciendo Berta, ¿no? Para que no se produzca lo más mínimo, que no se bañen en las piscinas, que no tomen el sol, a no ser que el pseudomédico de esa clínica lo pueda aconsejar, ¿no? O sea, tiene que tomar todos esos tratamientos, todas las indicaciones médicas, esa mujer explotada, por encima de su estado de ánimo, que no nos olvidemos que es que esa mujer está embarazada y está alejada incluso de su propia familia, ¿no? Y además tiene que reunirse con los compradores cuando la agencia así lo estipule, ¿no? Y en el momento en el que ha parido, se le arranca a esa criatura que ha gestado durante 9 meses, y a esa criatura se le arranca de ese vínculo emocional que tiene con esa madre, que es la que le ha parido, porque madre es la que pare en esos momentos, y eso lo tenemos que decir, ¿no? Y aparte que estas mujeres tienen nula posibilidad de revocar el contrato, porque es tanto lo que le pedirían que ni siquiera trabajando 9 vidas podrían hacerlo, ¿no? Estamos haciendo, es que indemnizaciones que alcanzan hasta el 200% de los pagos que reciben, ¿no? Que, como decía antes Berta, es que en muchos casos te dicen en las agencias donde te venden la gestación subrogada como la maravilla, que le está salvando a la mujer la vida, porque se va a poder comprar un piso con ese dinero que va a obtener de esa esclavitud, ¿no? O sea, ahí está es tan deleznable, es tan asqueroso lo que hay, porque no sé, es que no encuentro las palabras que puedan definir ese contrato de esclavitud que creo que es, ¿no? Es horrible. Mira, por ejemplo, a estas mujeres se les niega la capacidad del desistimiento del contrato, ¿no? Sería tanto lo que tendrían que afrontar como indemnización si ellas, una vez iniciado el embarazo, pensaran, yo con esto no puedo y decido abortar. No pueden realmente, porque tendrían que indemnizar con una cantidad tan elevada a los compradores que sería imposible. Pero en cambio, ellas tienen que someterse a abortos forzados por decisión de los compradores, quieran o no quieran. Por ejemplo, imaginaos cómo se les, por favor, en la fecundación in vitro se les, ¿cómo se llama, Nuria? Cuando se implantan, se les implantan varios embriones, ¿no? Porque puede ser que hay algunos de ellos que no desarrollen bien. Pero si desarrollan, por ejemplo,
2, 3, que están por encima de los que quieren los compradores, pues se las somete a un aborto forzado. Entonces, quieran o no, Y no solo, Quiera o pero no. no solo eso, no solamente que puedan que tengan que abortar, sino que incluso si esa criatura que viene tiene cualquier tipo de malformación o tiene cualquier discapacidad, esa mujer tiene que dar a luz en muchos casos y esa criatura ni siquiera la puede tener ella. O sea, estamos encontrándonos con casos que esos bebés son abandonados, ¿no? Por lo tanto, ese deseo de crear familia que dicen y que se supone esta mala gente que se llaman madres y padres, que en realidad son compradores y compradoras de bebés, no quieren crear una familia, quieren tener un objeto del que disponer para luego socialmente llamarse madres y padres y decir que han tenido una familia, cuando en realidad lo que han hecho es comprar un bebé y, bueno, pues hacer realidad su deseo con toda esta realidad que estamos contando Berta y yo, ¿no? Es que quieren el bebé perfecto. Claro. Vamos a ver, han hecho una inversión y quieren el bebé perfecto porque además las clínicas les promocionan eso, el bebé perfecto. Yo he conocido ayer el caso de una mujer que con 15 semanas de gestación llevaba dos gemelos, ¿no? Entonces, uno de ellos presentaba una pequeña malformación, una pequeñísima malformación, no era una cuestión muy importante. Y los compradores decidieron que abortara ese feto, que se quedara con el sanito y abortar ese feto. Con 15 semanas se lo detectaron. Ella ha debido abortar con 16 o 17 semanas de gestación, que ya es mucho tiempo. Por ejemplo, en España eso sobrepasaría los plazos legales, ¿no? He conocido mujeres que las han hecho abortar con 22 semanas de gestación. Pero bueno, a lo que vamos. Ayer me enteré de este caso. Le hicieron abortar el bebé que tenía todas las posibilidades de venir al mundo y simplemente tenía una pequeña malformación como tenemos todos y todas. Porque ¿quién es perfecto? Nadie. La hicieron abortar y a la semana siguiente el otro feto, el que venía sanito, se murió. Seguramente a resultas del primer aborto provocado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el sufrimiento para esa madre, como el aborto forzado, después la extracción del otro feto, ¿qué sabemos? ¿Cómo? ¿Qué le han hecho? ¿Qué perrerías le han hecho sufrir a esa mujer? Nuria. Y discúlpame porque creo que esto también es muy importante. Una técnica de secta total, que es lo que hacen, es que adiestran, y esta palabra es horrible, pero es que es así, como si fueran animales, para negar el vínculo que estas madres tienen con sus criaturas, porque simplemente son tomadas como hornos, como macetas, ¿no? Esto te lo trasplanto aquí, el día que tú pares te das a tu hijo y ya está, ¿no? Utilizan esa terapia psicológica, ¿no? A partir del 5º y del 6º mes, sobre todo, para suprimir ese vínculo, ¿no? Tú imagínate qué brutalidad, a ti que estás embarazada, que estás sintiendo la vida, que estás llevando por dentro, negar que tienes esa vida, que esa vida no es tuya, que los hijos no son de nadie, por supuesto, pero cuando tú lo estás gestando, desde luego que lo tienes como tuyo, ¿no? Y ese adiestramiento, lo que están intentando hacer es que se corte psicológicamente y mentalmente, que suprimas y que bloquees toda clase de vínculo con el bebé, ¿no? Pero ¿cómo vas a negar ese vínculo con esa criatura que tú estás llevando dentro, ¿no? Es que es... Claro, porque lo que está claro, sí, me vais a disculpar porque tenemos que ir acotando un poquito, es que es súper apasionante. Yo creo que vamos a tener que quedar otro día para continuar conversando sobre este asunto porque la verdad es que creo que nos van a quedar un montón de cosas, bueno, creo no, ya os digo que nos van a quedar multitud de cosas por abordar. Solamente así a modo de reflexión, ¿no? Lo que veo que subyace en el deseo de tener hijos de esta forma que comentabais y que Berta escenificaba también como es un postureo social para decir
soy padre, soy madre, porque fíjate, si quiero formar una familia, cuando se me presentan los casos de niños, niñas o incluso a la hora de adoptar, ¿no? Que podría ser la alternativa si realmente lo que quieres es formar esa familia de la que tú quieres alardear, ¿no? Es obvio que esto forma parte de una sociedad neoliberal, concluimos que nos dice que todo lo que deseamos se puede comprar, pero hablando de ese deseo de tener descendencia que tenga nuestra propia herencia genética, a mí me suena primero a algo muy patriarcal, muy machista, a algo muy retrógrado, parecido al tema este de las casas reales y al caciquismo machista de toda la vida para perpetuar la estirpe, ¿no? La verdad es que es mucho lo que nos va a quedar por hablar hoy y bueno, es una pena, pero yo creo que tengo vuestro compromiso de que más adelante volvemos a repetir y hacemos otro doblete. Así que, Nuria y Berta, os cuento que nuestro tiempo en clandestino de hoy ha llegado a su fin. Por mi parte, y en nombre de nuestras y nuestros escuchantes, agradeceros enormemente toda la prontísima respuesta que os habéis puesto a disposición para esta conversación. Es un lujo que nos hayáis acompañado las dos y que nos hayáis puesto blanco sobre negro, comenzar a poner blanco sobre negro, por lo menos en clandestino, y en todos los medios que después reproducen clandestino, en Onda Local de Andalucía, por supuesto. Yo quiero que sepáis que las puertas de esta casa las tenéis abiertas cada vez que queráis, porque entiendo que debéis tener más presencia en los medios de comunicación públicos, sobre todo en los de proximidad, para seguir diciendo alto y claro qué es lo que hay detrás de todo esto. Nos seguimos hablando y seguimos haciendo cosas juntas, si os parece. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel, por tu enfoque de este tema enfocado en derechos humanos, ¿no? De las mujeres y de los bebés recién nacidos. Y eso es muy importante, muy pocos medios lo hacen, todos están imbuidos por la industria, que realmente quien financia y yo agradezco muchísimo, siempre podrás contar conmigo para intervenir en tu programa como invitada y será para mí un placer seguir hablando de esto porque hay muchas cosas que sacar a la luz. Uh-huh. Muchas gracias también de mi parte porque sobre todo esto es un altavoz para nombrar a quienes siempre se borra, que son las mujeres y son esas criaturas. Y creo que, como has dicho antes, ¿no? Los derechos no son favores, los derechos nos pertenecen porque somos seres humanos y por eso creo que tenemos que estar sumando todas y cada una de las personas que podemos, ¿no? Somos pequeñas voces, pero al final unidas creamos una resonancia y un coro maravilloso que al final está dándoles voz a todas estas mujeres, porque no nos olvidemos que podríamos ser cualquiera de ellas si nosotros hubiéramos nacido en esas circunstancias o en esa parte del mundo, ¿no? Y nos gustaría que alguien pudiera tendernos una mano o cuanto menos pudiera ser altavoz y resonancia de toda esta explotación y toda esta vulneración de los derechos humanos. Así que un placer de verdad estar aquí con todas vosotras y vosotros. Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les haya arrojado un poquito más de luz frente a tanto desconocimiento. No dejemos nunca de aprender ni de conocer la verdad, porque precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes, el que nos mueve por dentro y el que nos empuja a movernos por fuera. Y créanme, la radio sigue siendo una buena herramienta para lograrlo. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para continuar clandestineando. Y háganme caso, pórtense mal, muy mal. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.